Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, de la vida, que es tanatólogo. Yo no sé si ustedes sabían, pero Mario, aparte de ser psicoterapeuta, es tanatólogo. Vamos a hablar del duelo y de lo que nadie te dijo del duelo. De lo que no nos dicen, ¿no? Y 3 mentiras acerca del duelo. Porque miren, un poquito es el pretexto, digamos, de que pues ya viene hacia el fin de semana o muy pronto, según estén oyendo esto, el Día de Muertos, ¿no? Que pues ahora lo conmemoramos o lo celebramos de distintas maneras. Pero también es cierto que hay personas que están pasando por momentos de pérdida recientes, actuales, pasados, que todavía no han aprendido a vivir con eso. Entonces, hay una mentira gigantesca que nos han vendido acerca del duelo durante décadas. Y esa mentira principal es que nos dice que superar, entre comillas, porque tampoco ese es el objetivo, superar una muerte significa soltar, dejar ir, cerrar el ciclo, pasar la página, ya no sentir, volver a la vida como antes. Y cada vez que escuchamos esos consejos bien intencionados, yo no digo que no, algo dentro de nosotros se resiste. Porque en el fondo sabemos que no sabe qué es eso de soltar, qué es eso de dejar ir. No es ni posible, ni deseable y ni querible. Y luego tenemos en México, sobre todo en México, pero los que nos estén oyendo en Latinoamérica probablemente también lo saben, muy arraigadas la idea de las famosas 5 etapas del duelo de una psiquiatra suizo-norteamericana, Elizabeth Kubler-Ross, Uh-huh. que por ahí de los años 60 hizo, y qué bueno que lo hizo, visibilizó el abandono en el que estaban las personas moribundas. Y escribió su libro, ¿no?, sobre la muerte de los moribundos, donde decía que había cinco etapas o 5 fases por las que pasaba, pero aquí viene el asunto. Ajá. Esas fases, la misma Kubler-Ross lo aclaró, son fases por las que pasa una persona que está muriendo, no una persona que está en duelo. De hecho, en su último libro, antes de morir ella, que se llamó, si no mal recuerdo, sobre la muerte y el dolor, aclaró, a ver, no son fases de duelo, son fases por las que pasa una persona que está muriendo. Además, ni siquiera son no son lineales, no son exactamente así. Vamos, ella misma dijo fueron malinterpretadas. Entonces, pero de alguna forma, ya para cuando ella lo aclaró, ya alguien en la cultura popular se habían convertido en un manual universal de cómo deberías estarte sintiendo, en qué orden, lo que deberías hacer y transitar. Pero algo que nadie nos dice sobre el duelo es que, y lo aclaró Kubler-Ross, por cierto, que el duelo no tiene un final donde la persona que murió desaparece de tu vida o ya lo superas. Y ahí les va la primera, vamos a decirlo, la primera revelación, ¿no?, de lo que es realmente el duelo. El duelo es aprender a vivir con la ausencia física mientras se mantiene una persona, un contacto emocional, un vínculo emocional con la persona que ya se fue. No se trata de romper el vínculo, se trata de transformar el vínculo y tener nuevas formas de llevar a la persona con nosotros. Y miren, quizá no es coincidencia que, al menos en México, en nuestra cultura mexicana, siempre hemos sabido algo que la psicología apenas se está redescubriendo, que nuestros muertos no se van del todo, si no los dejamos ir de nuestro corazón, sino por qué hacemos estas celebraciones y conmemoraciones del Día de Muertos, por qué decimos que los muertos vienen a visitarnos el Día de Muertos precisamente, por qué dedicamos un día, por ejemplo, a los muertos por accidente, luego los niños y luego los grandes, ¿no?, en este 31, 1 y 2 de noviembre. En fin, porque en nuestra creencia, en nuestra cultura está, sí, están ahí, andan por ahí y vienen de vez en cuando a visitarnos y así sabremos que están con nosotros. Bueno, pues eso lo hemos sabido. Yo no sé en qué momento dijimos que había que olvidar, que había que terminar, que había que cerrar, que había que dejar ir y que había que soltar. Miren, y yo sé que no es fácil, pero cuando muere alguien importante en tu vida, no solamente pierdes a la persona que murió, eso lo sabemos, pierdes un montón de cosas. Pierdes, por ejemplo, la versión de ti que existía con esa persona. Ejemplo, si murió tu mamá, ya no eres la hija de la misma manera que lo eras. Sigues siendo la hija, pero ya no de la misma manera, ya no hay un rol activo. Si perdiste a tu pareja, de alguna manera perdiste tu identidad como parte de esa pareja que se fue, perdiste un rol completo de tu vida. Luego, también perdiste, cuando pierdes un ser querido, pierdes todos los futuros que habías imaginado. Hace no mucho alguien me dijo que acabo de dar mi taller de pérdidas en formato en línea y tengo un grupito de Telegram para los participantes. Me escribió una persona hoy, ¿no?
Fíjate que de pronto veo el coche, tuve que vender el coche que teníamos, donde íbamos a ir a viajar por muchos lugares juntos y ahora que ya no está, pues ya tuve que, preferí vender el coche. Bueno, esas vacaciones que planeaban, esas conversaciones pendientes, esos momentos de cuando pase esto te voy a contar, todo Sí. ese futuro se canceló de golpe. Perdiste rutinas compartidas, el café de la mañana, los fines de semana, perdiste a la única persona que te conocía de cierta manera como quizá nadie te conocía. Si lamentablemente han perdido un hijo, perdieron parte del futuro también, del futuro imaginado. Y perdiste el mundo que existía cuando esa persona estaba viva, porque el mundo cambió. Tú cambiaste y no hay vuelta atrás. Entonces, cuando alguien te dice que ya le eches ganas, que tienes que seguir adelante, que pues hay que ya no llores porque no lo dejas ir, y todas esas cosas, lo que en realidad te están pidiendo es que abandones todas esas pérdidas como si fueran un equipaje viejo. Pero ¿sabes qué? Eso no se puede. Por eso les voy a decir las 3 mentiras más dañinas sobre el duelo, además de esta que va por 5 Híjole. etapas, Ajá. que ya vimos que no es así como funciona realmente. Y insisto, la propia autora de las 5 etapas dijo no son y no las usen para eso, ¿no? Y antes de que empieces con estas 5 etapas, Sí. decir, no todo el mundo duela igual. No, claro, no. No todo el mundo duela igual. No, Cuando se murió mi mamá, hablé mucho con Mario y te pregunté, sí. ¿debo de tomar terapia con un tanatólogo? Y yo te dije, ¿para qué? ¿Cómo estás? Así me dijo, ¿Sí? ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues estás triste, pues se te murió tu mamá, estás triste. Se murió tu mamá, la extrañas. Se murió tu mamá, pero sigues con tu vida, pero de vez en cuando recuerdas cosas. 100%. Y uno recuerda cosas, cuentavientes, desde lo que uno extraña de la persona. Y también uno recuerda, ay, los paquetitos que me dejaste. Si no hiciste testamento, pendientes por ahí, cosas que no hablamos. Sí, también recuerda uno lo que uno dice. Ay, yo también cuando murió mi papá hace ya 15 años en este mes de octubre, pues todavía de pronto me acuerdo, híjole, los paquetitos que nos dejaste sin resolver, que entre los hermanos tuvimos que acabar resolviendo, porque no los resolviste tú. Pero también se extraña mucho las conversaciones, la presencia, las comidas. Entonces, sí, efectivamente, esto que me decía Marta, bueno, ¿qué hago? ¿Necesito terapia? Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué sí? Sí. Y bueno, ¿hace cuánto tu mamá ya no está? ¿No? ¿Ya cuánto tiempo pasó? Y no quiere decir que no te importó y no quiere decir que no te afectó. Quiere decir que has aprendido a vivir a pesar de su ausencia, sin olvidarla, ¿no? Recordándola, ¿no? Pues tú y yo de vez en cuando me platicas cosas de tu mamá. Aquí mismo en el programa, antes y después, sigues haciendo citas de tu mamá, de cosas que te decía. Es decir, tu mamá no se ha ido del todo, igual que ninguna persona que hemos amado se va del todo. Entonces, pero miren, muchas veces, y cada vez más, personas que ya sea que van al taller o en procesos de terapia o así, donde me conocen, oye Mario, fíjate, es normal que sienta yo esto, es normal que me pase aquello, es normal que, mira, yo les digo, en el duelo prácticamente todo es normal, manteniendo 3 reglas. No te dañas a ti, no dañas a otros, no dañas el entorno. Y cuando digo dañar también implica abandonarte o abandonar. Es decir, no dejas de comer, no dejas de bañarte, pero tampoco te golpeas contra la pared. No descuidas tus plantas, no descuidas a tus hijos, si los hay, o a tu pareja, a tus amigos, pero tampoco vas y te la avientas a alguien a golpes. Y no destruyes la casa, no rompes ventanas, no rompes puertas, pero tampoco dejas de hacer el quehacer, de bajarle al baño, ni de regar las plantas o alimentar a las mascotas. Salvo esos requisitos o características, esas 3 reglas, no me daño a mí, no daño a otros, no daño al entorno, todo lo que sientas en el duelo es diferente, porque efectivamente, como dijo Marta, cada uno duela, ¿no? O cada uno hace su duelo de diferente manera. ¿Y saben qué influye mucho, cuentavientes? Los contextos culturales. No me dejarán mentir quien nos esté oyendo en algún lugar donde se celebre así en México o en otro país. ¿Cuántas veces el funeral y el duelo no viene acompañado de cantos, bailes y música? ¿Cuántas veces el duelo no viene acompañado de comida, de reuniones, de conversaciones, de risas, de recuerdos de la persona que ya no está? Y otras veces viene acompañado de funerales, llanto, velorio, entierro, acompañamiento. La cultura es muy importante. ¿Cómo se vive en mi cultura? ¿Cómo lo hemos vivido en mi familia? ¿Cómo lo vivo yo? Sí, pero a ver, como nosotros somos naturalmente azotados, Sí, un ¿no? poco sí, un poco sí. Y como creemos en el valor del sacrificio y del sufrimiento como un valor, Ujú. hasta te sientes mal cuando te dicen, siento lo de tu mamá, ¿cómo estás? Ujú. Contestar, bien, estoy bien. Ujú. Una de dos, o te dicen,
es importante que no te guardes las cosas. No, Claro. güey, neta, sí estoy bien, Sí, ¿no? sí, Bueno, pues qué bueno que estás así. sí. O te da tanta pena decir, estoy bien, estoy tranquila, claro, extraño a mi mamá, Sí. pero todo está bien. Que entonces dices, sí, pues ha sido muy duro. Güey, mentira, cero ha sido duro, estás bien, ¿Estás triste? estás triste, Vas y vienes. extrañas, vas y vienes, Sí. pero todo está bien. Sí. Pero también la presión social a veces te forza a sentir cosas que no sientes. Claro, pues mira, culturalmente, y tú lo sabes perfecto, vamos a decirlo así, desde la época de la colonia, y todavía hay personas donde se hace, me han contado que hay lugares donde se hace, donde alquilas estas lloronas o lloraderas o plañideras, personas que van al funeral a llorar, porque se presupone que si muchas personas lloran en el funeral, más personas quisieron a la persona amada, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros hay una equivalencia cultural como si hubiera una especie de lagrimómetro, pero es que nunca le vas a atinar, porque si no lloras y no estás muy mal, vienen los cuchicheos. A mí se me hace que ni le importó ni lo quería realmente. Porque Claro. mira, pues yo lo veo como si nada, Claro. ¿no? Come, duerme, va y viene, ¿no? Se arregla, ¿no? A mí se me hace que realmente ni lo quería. Entonces, si no demuestras tristeza y que estás devastado, despierta la sospecha de que realmente no te dolió. Pero luego si lloras mucho, ya las personas te dicen, oye, no, yo creo que deberías buscar ayuda porque te vas a deprimir de tanto llorar, te va a hacer daño, ya mira, no llores porque no lo dejas descansar, no llores porque no lo dejas ir. Y entonces uno dice, bueno, malo, o sea, si escupo qué baboso, si no escupo qué reseco. O sea, si no lloro, no lo quería. Y si lloro mucho, ya me está haciendo daño. Entonces, parece ser que tenemos que preguntar a la gente, oye, ¿cuál es la cantidad de lágrimas exactas que esperas ver en mí? Para que te haga ver que yo sí quería a la persona, pero que no pienses Para que no estés que me estoy con pendiente. deprimiendo. Oye, te digo, una amiga Sí. me dice, ¿cómo estás? No vive acá. Y le digo, bien. Y dije, es bien importante que no te guardes las emociones. No reprimas. Que no te reprimas. Sí, Si tienes que llorar, llora. sí, sí. Pero yo te conozco, tú eres estoica. Y entonces me preocupa que... Y yo, Si no tengo estoy bien, ganas. coño. Si no tengo ganas. Exacto. ¿No? A ver, Exacto. una pregunta que me hacen. A ver. Las personas me dicen, oye Mario, ¿está mal que llore sí? Lo que sea, vi una foto, pasé por el restaurante. Oye Mario, ¿está mal que no llore sí? Se acaba de morir mi mamá, tuve esto. Yo siempre les pregunto, a ver, lo que está mal es tener ganas de llorar y reprimirte para que no te vean hacerlo. Ujú. O no tener ganas de llorar y meterte un pellizcote para llorar y para que vean que sí estás llorando. Pero si tienes ganas de llorar y lloras, está bien. Y si no tienes ganas de llorar y no lloras, también está bien. Porque no solamente es a través del llanto como se manifiesta la tristeza, Claro. ¿no? Hay muchas maneras. A veces te vas para adentro, a veces lo compartes con la intimidad de algunas personas, a veces lo escribes, a veces lo hablas en tu cabeza. No necesariamente son lágrimas. Yo no he llorado. ¿Sí? Pero de repente estoy comiendo con mis amigos, así estamos platicando de algo, estoy cortando un pedazo de carne y volteo y les digo, no puedo creer que se murió mi mamá. Y todo el mundo me voltea a ver con cara de, oh my God, va a llorar. Ya sé, hija. No, es que no puedo creer que se murió mi mamá. Claro. Y así me quedo como enrutada ¿Porque hace cuánto tiempo se murió tu mamá? en ¿Cuánto diciembre. En diciembre. No Claro. va a cumplir un año. Sí, Eso es exacto. perfectamente normal. Hasta ahí. Sí, Y de repente, pues, termino de cortarle Sí. la carne y empiezo a comer y se acabó. claro. Uno de mis hermanos murió cuando yo tenía 11 años. Murió en un accidente. Yo me acuerdo perfecto que yo no pude llorar. Hace un mes vi una foto de él y me puse llore y llore y lloré. Tardé 50 años en llorarle. 50 años. No pude de los 11 hasta los 60. Le pude llorar a ese hermano que se murió en un accidente. Y no sabes cómo lo he extrañado en las últimas semanas. Era un hermano mayor que yo. Sí. Eso pasa a veces. Eso pasa a veces. Alguien está en duelo y vas a decir cuáles son los tres Las- grandes mitos sobre Las el tres duelo. mentiras sobre el duelo. Y es cierto, no les preguntamos a los cuentavientes quién está en duelo en este momento. Y recuerden que estar en duelo no es que me pasó algo hace poco, no necesariamente es la muerte reciente de un ser querido. Pudo haber sido hace mucho tiempo y que todavía... a ver, es normal extrañar, ¿eh? No solamente en fechas especiales, miren, ya vienen las Navidades y estas conmemoraciones de fin de año, donde a veces se extraña mucho más a las personas que no están, porque antes estábamos juntos. Pero a veces se extraña. Se extraña cuando recuerdas algo, cuando dices algo que la persona decía.
en cualquier momento, y eso es perfectamente normal por el resto de la vida. Lo que no sería normal es vivir extrañando. Que parece igual, pero no. No es lo mismo extrañar que vivir extrañando. Pero claro, muy al principio, muy recién está la pérdida, pues uno extraña más veces, más tiempo, porque uno está aprendiendo a vivir en un mundo distinto, sobre todo si había convivencia continua. Porque no es lo mismo querer mucho a alguien que veías una vez al año que querer mucho a alguien con quien vivías, con quien compartías una vida, con quien compartías rutinas. Entonces, si mientras más convivencia y obviamente más vínculo afectivo, pues mayor dificultad para adaptarse a vivir con la ausencia de esa persona que antes físicamente y en roles y en actividades estaba activa en nuestra vida y que ahora, pues ahora ha cambiado la relación. Ahora es una persona que ya no está físicamente presente, lo cual no quiere decir que emocionalmente tendría que estar ausente. A ver, ¿cuáles son las 3 mentiras más dañinas sobre el duelo? Brevemente. Primera mentira, como ya lo dijimos, pero hay que recalcarlo, que tienes que pasar por ciertas etapas. Miren, el duelo no es una escalera, que pisas un escalón y te vas al segundo, al tercero, al cuarto y hasta el quinto y entonces ya ahí se acabó. No. Es más bien una especie de montaña rusa, son como las olas del mar, ¿no? A veces estás arriba, a veces estás abajo. Al principio todo es más tormentoso y después te vas adaptando. Es un ir y venir. Hoy sabemos, los modelos contemporáneos del duelo nos hablan de ires y venires, de estar metido en la tristeza, en la pérdida y luego salir a la vida cotidiana. Pongámoslo en ejemplo. Puedo estar un día sin querer ver a nadie, pero al rato me acuerdo que tengo que bañarme y sacar a pasear al perro, y salgo y regreso, me baño y voy a pasear al perro y voy a trabajar, pero regreso en la noche y estoy un poquito triste o lloro, o me cuesta dormir un poco, pero después me duermo y a la mañana siguiente me despierto, me hago mi café, salgo a trabajar, pero a lo mejor en el trayecto al trabajo me acuerdo de la persona y luego llego a trabajar y atiendo correos y todo eso, y luego en el break del café o en la hora de la comida me vuelvo a acordar y así vamos. Al inicio es así. Tan cambiante de un momento a otro. Y esas fluctuaciones van cambiando, se van espaciando, digamos que las olas se van haciendo más grandes en espacio, pero menos agudas en sube y baja. Así es el proceso. Entonces, a veces estás tranquilo flotando, a veces no, a veces una ola gigante te golpea de la nada, puedes estar bien en la mañana, destrozado en la tarde, puedes sentir paz durante meses y después una canción te hace pedazos. Eso es la primera mentira, que tienes que pasar por ciertas etapas. Segunda mentira, que el tiempo lo cura todo. Miren, decía John Bowlby, el que desarrolla la teoría del apego, el psiquiatra inglés John Bowlby, que también habló de la pérdida, tiene un libro muy interesante acerca de la pérdida, que nos dice que el duelo nunca termina. Lo que pasa es que con el tiempo irrumpe con menos frecuencia en nuestras vidas. No, el tiempo no cura nada por sí solo. Lo que hace el tiempo es darte espacio para que dejes que el duelo haga su trabajo. Por eso inicialmente el duelo nos lleva para adentro, nos desacelera de alguna forma. Piénsenlo así. Si te arrancara una extremidad, con el tiempo aprendes a moverte diferente, desarrollas nuevas formas de funcionar, pero la extremidad sigue sin estar ahí, ¿eh? No sanaste en el sentido de que todo volvió a ser como antes. Aprendiste a vivir con esta nueva configuración en tu vida. Entonces lo diría así, el tiempo solo es útil si lo usas para dejar que el duelo haga su trabajo, porque si te resistes a la realidad, así pasen 5 años, vas a seguir exactamente en el mismo lugar emocional que al momento de la pérdida. Entonces, la pregunta es, ¿qué haces con la ausencia? ¿Qué haces con el duelo? Aprendes a vivir, ¿no? Y dejas de resistirte queriendo que el pasado regrese. Y tercera mentira, que debes soltar y seguir adelante. No, seguir adelante sí, pero mira, yo creo que es la mentira más dañina de todas, porque te hace sentir culpable por amar. Te hace sentir que si realmente quisieras estar bien, dejarías ir a tu ser querido. Y si quisieras a tu ser querido, lo dejarías ir. Que te dicen que deberías dejar de sufrir, básicamente. O sea, como si el amor fuera un interruptor que puedes apagar cuando te resulta conveniente o inconveniente. La verdad es que no tienes que soltar a quien amas. ¿Quién ha dicho eso y por qué? Lo que tienes que soltar es la ilusión de que va a regresar. Lo que tienes que soltar son las preguntas eternas de ¿por qué pasó? Pero si hubiera hecho esto y si hubiéramos hecho aquello y no hubiera pasado. Lo que tienes que soltar es la resistencia a la realidad de que la persona murió. Pero el amor, los recuerdos, el vínculo, todo eso se puede quedar contigo de una manera nueva. Entonces,
pensando en estas tres grandes mentiras que nos han dicho culturalmente, porque se ha vuelto una cosa cultural esto, lo que sí funciona es transformar el vínculo para no romperlo. Miren, el cambio de paradigma es justamente eso. Por ejemplo, muchas personas conversan, ¿no?, con sus muertos, por así decirlo. Es decir, en el día a día, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, oye, cómo me gustaría que estuviera aquí mi papá para que me aconsejara? Oye, cómo me gustaría que estuviera mi hermana para que me apoyara? Oye, cómo me gustaría que estuviera aquí este amigo que murió porque pues él me sacaba de estas vórtices de pesimismo en los que me meto yo. Bueno, miren, si uno platica con sus ausentes, digámoslo así, y platica obviamente de manera simbólica en nuestra cabeza, puede haber conversaciones que ayudan y conversaciones que no ayudan. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de una conversación que no ayuda. Esta que dirías, mamá, ¿cómo pudiste dejarme así? Me abandonaste cuando más te necesitaba. No puedo aceptar que ya no estés. Cada día espero que todo esto sea una pesadilla. Pongo tu plato en la mesa, guardo tu celular con la pila, guardo ese mensaje que oigo, el último mensaje que me dejaste, y lo oigo, y lo oigo, y lo oigo, por si acaso, ¿no? Esto no puede ser real, no lo acepto. ¿Qué estás haciendo? Negando la muerte, negando la realidad. ¿Cómo podrías tener una conversación con esta misma madre que fuera una conversación que verdaderamente ayude? Sería algo como esto. Mamá, ojalá estuvieras aquí para ver esto. Me hubiera encantado compartirlo contigo. Te extraño tanto, pero déjame contarte por qué estoy tan contento. Déjame contarte por qué estoy tan emocionado. Déjame contarte por qué estoy tan preocupado. Te invito a seguir participando de mi vida con estas conversaciones. Eso es diferente, porque reconoces que no está, honras su ausencia y aún así mantienes la conexión. Entonces, 4 formas concretas de mantener el vínculo sanamente. 1. Conversaciones internas en momentos de decisión. Cuando enfrentes algo importante, puedes preguntarte, ¿qué me diría mi padre, mi hermano, mi abuelo, mi abuela, mi tío, mi amigo? ¿Qué me diría? No estás esperando que te respondan mágicamente. De alguna manera estás accediendo a todo lo que conociste de esa persona, a su sabiduría, cómo pensaba, y es una forma de mantener su influencia positiva en tu vida. Por ejemplo, estás pensando en cambiar de trabajo y te preguntas, ¿qué me diría mi papá? ¿Qué me diría mi mamá? En tu cabeza escuchas esa voz recordándote que él siempre valoró la estabilidad, pero también admiraba tu fuerza y admiraba tu capacidad de cambio. Y cuando viene esa voz que te dice, si es lo que quieres, hazlo, te sientes apoyado. 2. Rituales pequeños y cotidianos. Sí, los que ya vienen de Día de Muertos son importantes para muchos, pero no necesitas esperar fechas especiales para honrarlos. Puede ser tomar un café en su taza favorita, puede ser cocinar su receta cuando extraña su presencia, puede ser visitar un lugar que le gustaba o conmemorar alguna festividad de la manera que la persona lo hacía. 3. Inclúyelos en tu narrativa de vida. Cuando compartes historias sobre ti, los incluyes naturalmente. Lo que hace Marta continuamente, sí la han escuchado, ¿no? Cuando dice, mi mamá tenía una frase, mi mamá decía, ahí la está incluyendo en su vida. Entonces, ese es un ejemplo práctico de alguna manera. No es como si estuviera aquí, sino como parte importante de tu historia. Y celebrar fechas importantes de forma transformada. En su cumpleaños, en aniversarios, en Día de Muertos. Creas nuevas formas de honrarlos que reconocen su ausencia, pero celebran su vida. Porque no es fingir que están aquí, es agradecer que estuvieron. Por ejemplo, en el cumpleaños de tu mamá, en lugar de llorar todo el día sintiendo que debería estar aquí y que hay un huecote en la mesa, decide hacer algo que a ella le hubiera encantado. No sé, donas dinero a su causa favorita. Acabo de ver una persona en la mañana que acaba de morir su mamá y le digo, ¿cómo lo estás llevando? Y me dice, pues es que, pues mira, yo creo que nos vamos a reunir porque ella quería eso. Ella siempre le gustaba vernos reunidos y le gustaba que todos comiéramos y que estuviéramos bien. Entonces decidimos que nos vamos a reunir la familia para juntos poder recordarla, para poder hacer lo que a ella le gustaba. Eso es la manera de honrar, esa es la manera de elaborar nuestras pérdidas. Y lo ha sido siempre, ¿eh? Lo ha sido siempre. Siempre hemos hecho cosas alrededor de esto y no tendría por qué ser diferente y no tendríamos que tener un mapa para ver por dónde ir o un lagrimómetro. No, la mayor parte de las personas no va a necesitar una intervención terapéutica. Lo que sí necesitamos a veces es una guía que nos diga, ¿voy bien o me regreso por ese camino?
y estamos hablando de las cosas que nadie te dijo sobre el duelo. Sobre el duelo, y yo creo que también una pregunta que comúnmente me hacen, y aquí veo yo ahorita en redes, es que cuánto dura el duelo, ¿no? Es una gran pregunta. Y miren, la realidad es que, lo podríamos decir así, ¿no? No tiene una duración definida, pero ojo con esto, cuentavientes. Muchas personas imaginan el duelo, esa parte aguda que a algunos les pasa, que es muy vistosa, muy manifiesta, de llanto, no querer comer, no querer ver a nadie, estar en un encierro, que no sería igual a depresión, vamos a decirlo, es una tristeza reactiva, o digámoslo de esta manera, una depresión reactiva, es decir, no ocurrió de la nada, ocurrió a través de una pérdida. Si tú te imaginas que eso es el duelo, pues claramente no debería durar mucho tiempo. Es decir, una persona no debería estar mucho tiempo sin querer comer, sin querer ver a nadie, con problemas de sueño, llorando todo el día. No sería lo normal. Pero ese no es el duelo. Eso es parte del duelo. Para algunos y no para todos. Como dije, hay culturas, hay familias, hay sociedades donde la pérdida se conmemora de una manera distinta, con cantos, con bailes, con risas, con acompañamientos, con cercanía, por ejemplo, no necesariamente con llanto y con tristeza manifiesta, sí con nostalgia, sí extrañando, echando de menos, pero se puede extrañar de muchas maneras. Entonces, si pensamos en el duelo como la parte aguda, pues claramente la parte aguda no duraría mucho tiempo. Piénsenlo así. Si tú vas a un trabajo nuevo, aprendes una nueva habilidad, te cambias de casa, ese cambio en tu vida te va a llevar una curva de aprendizaje. Por ejemplo, el cambio de casa, ¿no? El cambio de casa cuando es deseado, aun cuando es deseado. Pues tienes que acostumbrarte a ver dónde está ahora el súper, dónde está la tortillería, dónde está la panadería, cuáles son las horas del tráfico para salir más rápido para tu casa. A lo mejor sales 5 minutos antes o 5 minutos después y marca una diferencia. Y a la misma casa tienes que adaptarte a los sonidos, a los olores, a los ruidos nocturnos. Poco a poco, a los vecinos, ¿no? Te vas adaptando a eso. Poco a poco. Al inicio, ¿no? Hasta uno pues, ve a alguien salir ahí del edificio, si estás en un edificio de departamentos, saludas a un vecino y resulta que no era vecino, era uno que iba de la paquetería y bueno, pues ya lo saludaste porque pues, andas viendo quién sí, quién no, los empiezas a conocer, les haces plática. Y no pasa luego también a veces que hay personas que recién cambiadas a un lugar no le hablan a nadie y otros que el día uno ya conocen hasta cómo se llama el que barre las escaleras. Bueno, son diferentes formas, ¿me explico? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ante algo nuevo, y sobre todo algo nuevo e importante y que no queríamos que pasara, como es la muerte de un ser querido, claramente nos lleva un tiempo habituarnos a eso, a las nuevas rutinas, a la ausencia, como dije, a las cosas que se pierden, cuando se pierden, que ya mencioné al principio. Entonces, todo ese proceso va a depender mucho de qué tan adaptables seamos en general a los cambios. Y el elemento fundamental, la parte aguda del duelo va a durar más intensa mientras más resistencia hagas a la realidad. ¿A la realidad de qué? De que la persona que querías murió y que físicamente ya no va a estar presente en tu vida. Pero eso no te tendría que llevar a renunciar al vínculo emocional, a la memoria, al afecto, al cariño que le sigues teniendo. Porque, a ver, cuentavientes, no me dejarán mentir. ¿A poco cuando se muere una persona la dejas de querer? ¿A poco le dices, como te moriste ya no te quiero y por lo tanto ya no te voy a recordar, así que ni te me aparezcas, ni en el recuerdo? No, claro que no. De hecho, por eso duele tanto, porque seguimos queriendo. El problema fundamental es que queremos seguir queriendo de la misma manera. Queremos seguir queriendo abrazando, queremos seguir queriendo tocando, escuchando la voz, viendo a la persona físicamente. Y eso es una forma de querer. Pero otra forma de querer, como dije, es recordando, haciendo rituales, haciendo cosas por la persona. Por eso hemos hecho toda la vida rituales, porque parte de los rituales los hacemos por nosotros. El ritual de poner la ofrenda de muertos sí es para ellos, ¿no? Para que cuando vengan a visitarnos se encuentren en un lugar donde encuentren elementos que les faciliten el acceso, la llegada, la identificación, la foto misma en un momento dado. Pero también lo hacemos por nosotros, por sentir que todavía podemos hacer algo por la persona que no está. Y cuando ponemos el altarcito de muertos, cuando se acostumbra, insisto, pues lo pones bonito, ¿no? Ni modo que lo pongas al ahí se va. Pues compras la flor, el cempasúchil, la calaverita de azúcar, el pancito de muerto, el agua, la sal,
su cervecita, sus cigarritos, lo que la persona acostumbrara, juguetes si era un niño en un momento dado, ¿no? Y la foto para que se reconozca y sepa que ese también es su altar. ¿No? Lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros también. Bueno, esa es una forma de honrarlos, es una forma de habituarnos. Esas son las maneras del duelo. Pero no, una vez que una persona importante entró en nuestra vida, ya no sale. La cuestión es cómo la vas a recordar. ¿La vas a recordar solo con dolor? ¿Solo estás recordando el momento de la pérdida? ¿Como si lo que hubo antes no hubiera contado? Yo creo que tendríamos que honrar a la persona que fue y no hacer una apología de lo que le pasó, porque a veces hacemos eso. ¿Por qué se murió? ¿Por qué se fue? ¿Por qué esto? No, esa es apología de la muerte, no. Lo que hacemos es el recuerdo de quién es esa persona en nuestras vidas, por qué era importante y de cómo, mientras vivamos, la vamos a llevar con nosotros y vamos a contar su historia para que no sea olvidada, al menos mientras nosotros vivamos. 100%.